Buenas tardes, hermanos, hermanas. Gusto de verles a cada uno. Quiero invitarles a leer otra vez en Primera de Corintios, capítulo número 15. Vamos a comenzar la lectura en el versículo número 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El Señor añada bendición a lo que hemos leído. Bueno, hemos dicho hasta ahora que la resurrección de nuestro Salvador es parte importante también del mensaje del Evangelio. Pablo, hablando a los creyentes allí en Corinto, les tiene que enseñar o les tiene que exhortar, mejor dicho, a que vuelvan a las verdades fundamentales. Tiene que ordenar en Corinto los problemas que había de división. Tiene que hablarles de que ellos son uno en Cristo, porque había quienes decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y otros aún más osados decían yo soy de Cristo. Pero despreciando al resto, les tiene que corregir respecto también de problemas de inmoralidad que había en la iglesia. Tiene que corregir aspectos relacionados con el matrimonio. Tiene que corregir, entre otras cosas, también los abusos que había de la cena del Señor. Y ahora tiene que corregir también la falsa enseñanza que había, que estaban dando algunos que decían, no hay resurrección de muertos. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? Y les dice, porque yo os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Qué Escrituras vimos? Las Escrituras que hablan de la resurrección del Señor. Salmo 16, Salmo 22, Isaías 53. Pero también, para refrendar la resurrección de Cristo, habla de los testigos. ¿Qué testigos? Apareció a Cefas, es decir, a Pedro, aquel que había negado al Señor públicamente y que incluso había proferido maldición. ¿Cómo ese mismo hombre es capaz de pararse delante de una tremenda multitud de personas para hablar del Señor
¿Qué ocurrió en él? Es que vio al Señor resucitado y da testimonio de su Señor y Salvador. Y también los apóstoles, los discípulos del Señor le vieron. Apareció a Cefas, a los 12 y a más de 500 hermanos a la vez. Y dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pero no contento con ese testimonio, también da el testimonio de aquellos que eran escépticos o incrédulos, como Jacobo, el hermano del Señor. El hermano del Señor y los hermanos del Señor, dice Juan capítulo 7, que eran incrédulos, porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Cómo llegaron a creer? Cuando el Señor apareció a Jacobo, cuando Jacobo vio al Señor resucitado, y ya no era su hermano Jesús el mayor, era para él ahora el Señor Jesucristo, el Señor Jesús. Y también Judas, su hermano, cuando escribe la carta, dice Judas, hermano de Jacobo, y habla también del Señor Jesucristo. Sus hermanos llegaron a creer. Pero Pablo va más allá y da su propio testimonio. El testimonio de uno que habiendo sido perseguidor e injuriador, blasfemo, como dice la primera carta a Timoteo, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en incredulidad. Pero ¿qué cambió la vida de ese hombre cuando él pudo ver al Señor resucitado, al Señor de la gloria? Y eso es lo que cambia radicalmente las vidas de las personas. Cuando tú y yo también somos capaces de, por medio de la fe, contemplar a aquel que es el Señor resucitado. ¿Y por qué es importante, decíamos, que nosotros consideremos la resurrección del Señor? Y es algo que vimos ayer y anteayer. Los propósitos de la resurrección. ¿Para qué? Aquí Pablo, en lo que hemos leído aquí en Primera de Corintios, da los fundamentos, da las razones de la importancia de la resurrección del Señor. ¿Y por qué es tan importante? Porque si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, no tiene ninguna esencia, no tiene ninguna importancia. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Estaríamos hablando de más, porque estaríamos hablando de alguien que si no resucitó y que dijo que iba a resucitar, entonces estaríamos hablando de un falso Cristo. Pero Cristo resucitó, más ahora Cristo ha resucitado. Esa es la certeza que tenemos aquellos que hemos creído. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y verso 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es decir, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vacía, sin ningún resultado evidente. Pero más ahora Cristo ha resucitado. ¿Para qué el Señor resucitó? ¿Para qué vimos? Primero, dijimos, Cristo resucitó para darnos una esperanza viva, una esperanza gloriosa, una esperanza eterna en los cielos. Cristo resucitó para cumplir las Escrituras, para evidenciar las Escrituras. Las Escrituras hablaban de Él. Cuando el Señor apareció a aquellos dos que iban camino a Emaús, apesadumbrados, tristes, Él les pregunta, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros y por qué estáis tristes? Y ellos dicen, ¿eres tú el único forastero que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? Y le hablan de lo que ocurrió con él.
y que ellos habían perdido toda esperanza. Pero dicen, y nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros que dicen que Él vive. ¿Y cómo reacciona el Señor? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y les abre las Escrituras. Y cuando les abre las Escrituras, y ellos después llegan a reconocer, cuando Él ya se ha ido, que dicen, no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras. Nosotros necesitamos también que el Señor nos abra las Escrituras para contemplar al Señor resucitado. Y cuando nosotros leamos la palabra de Dios, no sea mera rutina. Cuando leamos respecto de nuestro bendito Salvador, le contemplemos y nuestro corazón arda, porque Él murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor, para ser nuestro Señor y Salvador. Y luego aparece a los suyos, a los 12, y les vuelve a refrendar aquello. Estas son las cosas que os dije cuando estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Y qué hizo el Señor? Les abrió las Escrituras para hablarles de su resurrección, de su muerte y resurrección. Porque cuando Él estaba con ellos, al menos 3 veces les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres, sea despreciado, sea muerto, mas al tercer día resucitará. Y cada vez le fue entregando más detalles. La última vez les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y empieza a hablar de los distintos detalles que será entregado a los gentiles, que le escupirán, le azotarán, le darán muerte, mas al tercer día resucitará. Pero cada vez que el Señor les habló, cada vez ellos no escucharon. Cuando el Señor está hablando, muchas veces nosotros tampoco oímos. La primera vez Pedro reaccionó y llamó aparte al Señor para reconvenirle. ¿Y qué le dijo? En ninguna manera esto te acontezca. ¿Y cómo qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. El Señor sabía que detrás de las palabras de Pedro estaba el diablo oponiéndose a que Él fuera a la cruz y consumara la obra de nuestra redención. La segunda vez es que el Señor les habla, cuando van de regreso, les pregunta, ¿qué prácticas eran las que tenían entre ustedes mientras caminábamos? ¿De qué? ¿De qué estaban hablando? ¿Y de qué estaban hablando? ¿Quién iba a ser el más importante entre ellos? ¿Quién iba a ser el más importante entre ellos? Es decir, no escucharon al Señor. Ellos estaban pensando quién iba a ser más importante. Y seguramente cada uno de ellos, Pedro a lo mejor pensó, yo pues, ¿quién es el que llega? ¿Quién es el que siempre habla? ¿A quién mandan a hablar? A mí pues. Juan diría, pero ¿quién se recuesta al pecho del Señor? Yo pues. Y así cada uno de ellos podría decir, yo merezco el lugar preeminente. ¿Y pero por qué? Porque no oyeron al Señor. Y la tercera vez, movido, dice uno de los evangelios, por la mamá que quería que sus hijitos mimados le pidieron algo al Señor. Algo, no te vamos a pedir mucho. Queremos que en tu gloria se siente cada uno a tu lado. No es mucho lo que pedimos. ¿Cuál era el problema? Otra vez ellos no habían oído y la tercera vez el Señor fue con mucho detalle hablando de lo que él iba a sufrir y ninguno oyó.
que él iba a morir, pero que él iba a resucitar. Y cuando ellos vieron al Señor resucitado, recién entendieron estas tremendas verdades que el Señor les había hablado con tanta anticipación. Cuando ellos vieron al Señor resucitado, recién llegaron a tener valor para hablar a otros de Él. Y es lo que tú y yo necesitamos. Por eso el Señor resucitó, para darnos esta esperanza gloriosa, para que las Escrituras se cumpliesen. Y también, como vimos ayer, para reivindicar el trono de Dios, para que Dios mostrase su poder, autoridad y señorío con la resurrección del Señor. Por eso Pedro dice ahí en Jerusalén, hablando a aquellas personas, hablándoles del Señor y de su resurrección: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios ha levantado a su Hijo por príncipe y salvador. Dios ha hecho una obra gloriosa con la resurrección del Señor. Le ha resucitado con poder. Entonces, hasta aquí, ¿para qué resucitó nuestro Señor y Salvador? Para que los creyentes tengamos una esperanza gloriosa, para que se cumpliesen las Escrituras, para reivindicar el trono de Dios. Pero hoy día vamos a ver. En cuarto lugar, nuestro Señor también resucitó para nuestra justificación. ¿Y qué es la justificación? ¿Qué significa que tú y yo seamos justificados? Pablo dice en Romanos 5:1, que creo que todos los creyentes lo sabemos de memoria. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección entonces es la base de nuestra justificación, pues la conecta explícitamente con la resurrección, y lo vamos a ver. ¿Y qué es la justificación? Es el acto por el cual Dios declara justo al pecador que cree en el Señor Jesucristo como su Salvador. No por sus méritos, no por algo que uno pueda hacer, sino por su gracia, mediante la fe que es en Cristo Jesús. Es un acto único, único. Es un acto legal y definitivo de Dios. No es un proceso. La justificación no es un proceso. Es un acto único, legal y definitivo. Es una declaración que cambia nuestro estatus delante del Señor. Imagínate que alguien de tu familia o tú mismo es sorprendido robando, y un robo tremendo. Sorprendido, finalmente es condenado a la cárcel. Y cuando vas a ser llevado a la cárcel, aparece la persona a la cual le has robado. Y dice: no tienes que ir a la cárcel, porque está todo pagado. Yo lo pagué. Yo lo pagué. ¿Hay algún mérito en ti? Ninguno. Es un acto legal donde Dios declara que el pecador culpable, habiendo creído en la obra del Hijo, Dios lo declara no culpable. ¿Por qué? Porque mi Hijo pagó. El justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Dice Romanos capítulo 3, vayan conmigo allí por favor. Y ahora vamos a empezar a buscar los versículos. Romanos capítulo número 3.
Dice versículo 10 primero, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Hay alguno de nosotros que pueda decir, no, 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 eso, yo soy la excepción a la regla? Yo soy justo, yo no soy tan injusto, dirá, muchos dicen. Y esto es una anécdota que yo he contado varias veces. En una oportunidad yo estaba recién convertido, ya a poquitos meses de convertido, y allá en Copiapó teníamos un local muy chiquitito, y estábamos invitando a personas a escuchar el Evangelio. Y un día termina la reunión y había un caballero que había estado un rato nomás en la reunión. Y yo le pregunto si él había creído, si él creía o si él veía su necesidad de creer en el Señor Jesucristo como su Salvador. Y dijo, no sé. Y yo le dije, ¿y usted no es pecador? No, me dijo. ¿Y usted nunca ha pecado? No. ¿Y usted nunca ha mentido? Y me dice, ¿me creería que no? En ese mismo instante me estaba mintiendo. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Ese hombre ciertamente no entendía nada. No hay quien busque a Dios. Esa es la radiografía que Dios hace de cada uno de nosotros. Pero ¿qué hace el Señor? Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Es decir, ningún ser humano va a ser declarado justo delante de Dios porque haga algo bueno, porque procure cumplir con la ley, porque por medio de la ley, dice la palabra de Dios, es el conocimiento del pecado. La ley es un espejo que muestra nuestra realidad. Es más aún, más que un espejo. La ley es un escáner que nos muestra toda la corrupción que hay en nosotros. Pero ¿qué sigue? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y fíjense en este versículo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ninguno puede conseguir la justicia que Dios demanda por medio de nuestros méritos. Sin embargo, Dios entregó a su Hijo pagó el precio del rescate nuestro, para que siendo justificados, declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor dio a su Hijo pagó el precio del rescate tuyo y el mío. ¿Qué tenemos que hacer? Poner nuestra confianza, nuestra fe en Él, para que justificados gratuitamente por su gracia, lleguemos a tener la salvación que tú y yo necesitamos. Y si tú aún no has creído en el Señor, es ahora el tiempo aceptable. Es ahora el día de salvación. Dice también Tito capítulo 3.
Pablo está escribiendo a aquellos que ya han sido justificados por su gracia. Y dice, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Con qué propósito? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Para que justificados, para que declarados justos por su gracia, viniésemos a ser herederos. Porque si no hubiésemos conocido al Señor como nuestro Salvador, esta era nuestra realidad. Éramos en otro tiempo insensatos, sin sesos, no éramos capaces de pensar correctamente, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Esa es la realidad del hombre que no conoce al Señor. Esclavo, el hombre vive en la esclavitud. Pero ¿qué dijo el Señor? Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él nos libertó de aquella esclavitud. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, aquí este es un pero precioso, un contraste. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque no podíamos, sino por su misericordia, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos, herederos, conforme a la esperanza que tenemos, la esperanza que Él nos ha dado, esperanza de vida eterna. Así que la resurrección, como hemos dicho, es la base de nuestra justificación. El texto más claro está en Romanos capítulo número 4. Romanos capítulo 4, ahí, y ahora vamos a ir anotando textos que nos hablan de la justificación. Y que nos hablan de la justificación que se logró porque Cristo ha resucitado. Dice, está hablando de la fe de Abraham. Dice verso 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Verso 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, es decir, que le fue contada su fe por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. El Señor fue resucitado para que tú y yo pudiésemos ser declarados justos confiando en la obra que Él hizo en el Calvario. Porque cuando nuestro Salvador, estando allí en la cruz, declaró públicamente antes de
de entregar su espíritu y dijo, consumado es. La obra de la salvación, la obra de la redención, la obra del pago por el rescate tuyo y mío está hecha, está completa. Y luego dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo Dios corrobora que aquella obra de redención efectivamente fue pagada, fue completada, fue hecha totalmente? ¿Cómo lo hace Dios? Resucitándole de entre los muertos. Dios confirma que la obra de su Hijo fue perfecta. Lo hace levantándole de los muertos. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pablo declara aquí que la muerte es el pago por el rescate nuestro. La paga del pecado es muerte. Nuestro Señor pagó por el rescate nuestro. Pero la resurrección de Cristo es la evidencia y la base de que esa obra fue aceptada por Dios. Eso es justificación. La resurrección es la prueba de que Dios aceptó el sacrificio sustitutivo. Cristo murió en lugar del culpable, el justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Romanos capítulo 5. Capítulo 5 ahora. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, es decir, estando ya declarados justos en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, porque Él resucitó. Porque Él resucitó. La justificación entonces es segura. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo. Porque Él resucitó. Seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida. Por su vida, porque Él se levantó de entre los muertos. Romanos capítulo 8. Capítulo 8. Verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que nos declara justos. Dios es la autoridad suprema. Pero ¿qué más sigue? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El que también intercede por nosotros. ¿Por qué puede interceder nuestro Señor por ti y por mí? Porque Él vive. Porque Él murió, resucitó y volvió a vivir. Él puede interceder por nosotros. Dios es el que justifica. Cristo es el que murió. Más aún,
el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, como veíamos ayer. Así que la resurrección aparece como el fundamento. Dios declara justo al que confía en la obra de Cristo. Dios declara justo al creyente. Cristo intercede por él como nuestro abogado delante de Dios el Padre. Él intercede por cada uno de nosotros. Si Cristo no hubiera resucitado, ninguno, ni tú y yo, podríamos haber sido declarados justos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Qué importante es entonces que nuestra justificación, la declaración que hace Dios de nosotros al haber confiado en su Hijo, se basa entonces en la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si Cristo no hubiera resucitado, ninguno podría haber sido declarado justo. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Pablo está predicando a los judíos y les dice, versículo 28, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Aquí nuevamente mencionando a los testigos. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. ¿Y cómo la ha cumplido Dios? Resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados o declarados justos, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Y en base a qué es esta justificación? Una vez más, porque Dios levantó de los muertos a nuestro Salvador, a nuestro Señor y Salvador. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Qué dice Pablo? Dios cumplió su promesa. ¿Cómo la cumplió? Levantando a Jesús. Y por medio de él se os anuncia perdón de pecados y justificación. Por lo tanto, la resurrección fundamenta el perdón de nuestros pecados y nuestra justificación.
por medio de él es justificado, es declarado justo todo aquel que cree. ¿Por qué? Porque él se levantó de entre los muertos. Tal como lo hemos leído ahí en 1 Corintios 15, 17. Si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. Pero Cristo resucitó. Por lo tanto, hay perdón de pecados y hay justificación. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. Si Cristo no resucitó, no existe la justificación. Dios no puede declarar justo a nadie. Pero Cristo resucitó. Por lo tanto, nuestra justificación está garantizada. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Sin resurrección no hay absolución del pecado, pero Cristo ha resucitado. Y porque Él resucitó y volvió a vivir, ahora intercede por nosotros, como lo hemos leído, pero como lo dice también Hebreos capítulo 7, verso 25, que dice, Hebreos 7, 25, que Él, hablando de Él como nuestro sumo sacerdote, por lo cual puede también salvar perpetuamente, salvar a perpetuidad. Y fíjense, no dice eternamente, dice perpetuamente, hay una pequeña diferencia. Eternamente es de aquí para siempre, pero perpetuamente es de aquí para siempre, pero a cada instante. Tú pecas, hermano, y el Señor intercede. Yo peco y el Señor intercede. Vuelvo a pecar y el Señor intercede. Yo pagué, derramé, vertí mi sangre. Ese pecado ya fue pagado. Puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre. ¿Y por qué dice eso? Porque él vive, porque él resucitó, viviendo siempre para interceder por ellos. Yo no sé cómo ustedes son como padres, pero muchas veces ocurre que uno como padre, a veces medio cegatón, ¿ya? Yo soy profesor y muchas veces llamé a apoderados para decir, mire, su hijo hizo tal o cual cosa y necesita una reprensión o algún castigo. ¿Mi hijo? ¿Estás seguro? ¿Mi hijo? No, yo meto las manos al fuego por mis hijos. Yo siempre dije, yo meto las manos al agua por mis hijos, porque yo sé que mis hijos, especialmente cuando son adolescentes, mis hijos delante de mí, cuando eran adolescentes, delante mío, no hablaban groserías, porque en casa no se hablaban groserías. Pero yo no podía estar seguro que él no hablara groserías cuando estaba con sus compañeros, con sus amigos. Mi hijo no fumaban en mi casa, pero yo no sé si ellos fumaban cuando estaban con sus compañeros. Yo no podía interceder, por así decirlo, por ellos. Pero nuestro Salvador sabe exactamente cómo somos nosotros. Pero Él dice, yo intercedo porque yo ya pagué por ese pecado. Yo ya pagué. Y por eso Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Y por qué es esto? Porque Él resucitó. La intercesión continua de nuestro Salvador es una evidencia permanente que nosotros somos aceptados delante de Él permanentemente.
Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo número 10. Y vamos a leer: Cristo, habiendo ofrecido una vez, versículo 12, perdón. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo, con una sola ofrenda, habiendo ofrecido un solo sacrificio, se sentó. Dice, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significado o qué significa eso? Que su sacrificio fue acepto. El sacrificio de nuestro Señor fue acepto. La justicia requerida por el Padre fue cumplida, y por lo tanto la justificación del creyente es perfecta, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, que ya lo leímos en base para hablar de aquella esperanza viva, en el verso 3, pero en el versículo 21 dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Sin la resurrección, nuestra fe no tendría ningún sentido, no sería válida, pero con la resurrección, aquí no se habla de justificación, ciertamente, pero dice, Dios le resucitó para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Porque Dios resucitó a nuestro Salvador, es que ahora nosotros podemos poner nuestra fe y nuestra esperanza en aquel que murió por nosotros. Pablo dice, justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué podemos concluir entonces? Que la muerte de nuestro Señor pagó por nuestros pecados, que la muerte de nuestro Señor nos da la base judicial o provee la base judicial para nuestra expiación, y que la resurrección de Él es la garantía divina de que el sacrificio que Él hizo por nosotros fue acepto. Por eso dice también, somos aceptos en el amado. Que su resurrección incluso justifica a Cristo mismo y por lo tanto los que están en Él. La resurrección es eficaz y eterna. Perdón, la justificación es eficaz y la justificación es eterna. Sin la resurrección, ¿qué sería nuestro Salvador? Sería simplemente un mártir. Alguien que murió y quedó en el sepulcro. Hubiese muerto como un mártir. Pero nuestro Señor resucitó. Y entonces Él es un Salvador que declara justos a los suyos, a los que han confiado en su muerte, sepultura y resurrección. Que el Señor bendiga su palabra en nosotros. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Qué tranquilidad,
¿Qué certeza podemos tener de que hemos sido declarados justos delante de ti? ¿Quién podrá condenarnos? Cristo es el que murió. Cristo, además, el que nos justifica delante de ti. Y somos justificados delante de ti en base a su resurrección. Gracias, Padre Celestial, porque tenemos a un Salvador que vive, permanece para siempre e intercede por nosotros. Por eso el autor de la carta a los Hebreos puede decir, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué glorioso es que él intercede por nosotros, a pesar de nuestra maldad, a pesar del pecado que aún mora en nosotros. Él intercede por nosotros porque él murió por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. Padre, gracias te damos. Gracias por esta preciosa verdad. Nos encomendamos a ti, rogando que aquellos que aún no conocen del perdón de sus pecados, que aún no conocen el ser justificados por medio de la fe, hoy crean en el Señor Jesucristo como el Salvador que necesitan. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias expresamos en el santo y bendito nombre del Señor Jesús. Amén.